Estimados estudiantes del módulo de análisis multivariante, les extiendo una cordial bienvenida y además tengo el agrado de compartir con ustedes en calidad de facilitadora en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Sonia Arbeláez, estudié una licenciatura en estadística en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Además, cuento con una especialidad en docencia superior, una maestría en estadística aplicada y una maestría en administración de empresas con énfasis en recursos humanos. Por más de 25 años me he desempeñado como funcionaria en el órgano judicial y actualmente como directora de estadísticas judiciales. He participado en programas y proyectos de mejoramiento institucional, he asesorado a las unidades administrativas y sustantivas en la realización de diagnósticos, monitoreo y control de la gestión organizacional, así como también tuve la oportunidad de coordinar un proyecto en las Naciones Unidas contra la droga, en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por aproximadamente 4 años y medio. También en paralelo, porque no soy docente de tiempo completo, sino esporádicamente, y mi actividad central está en mi ejercicio profesional en el área de estadística, pero combino esta parte de la actividad docente porque también nos permite estar actualizándonos y también estar al día en las aplicaciones que se pueden dar en otras temáticas o ciencias distintas al área donde uno se desempeña. Bueno, también esa actividad docente pues la realizo en la Facultad de Economía principalmente en este módulo de análisis multivariante y en el módulo de proyecto de intervención. También he tenido la oportunidad de trabajar en la Facultad de Ciencias, dictando este módulo de análisis multivariante y llevando también asesorías de proyectos de intervención. En la Universidad Latina de Panamá también dictó cursos a nivel de maestría en el área de metodología de la investigación científica, también en estadística descriptiva, probabilidad de procesos estocásticos, control gerencial, medición organizacional, análisis cuantitativo, entre otras asignaturas que se dictan a nivel de posgrado y maestrías, donde tengamos que aplicar análisis cuantitativos o estadísticas. Yo espero que este curso sea un proceso que ustedes disfruten y que al culminar el mismo podamos y se pueda visualizar el alcance que tienen las técnicas multivariantes para resolver problemas en la gestión administrativa y sustantiva de diversas áreas productivas, económicas y financieras, entre otras. Siempre cuando los fenómenos son fenómenos multidimensionales, multifactoriales, es decir, que la variable que queremos analizar o el conjunto de variables o el fenómeno de estudio que queremos analizar es de corte complejo, que no es tan fácil llegar a su comprensión con una o dos variables, sino que se requiere mayor número de factores y elementos que estén perfilando el problema. Nosotros también vamos a estar comunicados a través de mis correos electrónicos. En esos correos electrónicos ustedes pueden, paralelamente al uso de la plataforma que vamos a utilizar, que les voy a explicar más adelante, vamos a tener también plena posibilidad de comunicarnos. Preferiblemente al correo de Gmail, porque lo tengo un poco más vacío, y podría entonces controlar la llegada de sus asignaciones, pero en paralelo a la plataforma. Esto es para garantizar esa comunicación entre ustedes y mi persona. Igual allí tienen mi celular disponible para ustedes en cualquier momento que lo requieran. Y si me quieren incorporar en algún grupo
que ustedes ya tengan donde se comuniquen y que sea accesible, pues yo se los voy a agradecer pues que me incluyan en él. Nosotros tenemos como objetivo en este curso analizar situaciones mediante el tratamiento de datos en forma multidimensional, diferenciar distintos tipos de problemas que podrían tratarse con datos multivariantes, tales como los problemas de reducción o simplificación de datos, clasificación de objetos o variables, agrupación también de objetos o variables y algunos métodos de asociación, que ustedes ya deben conocer uno de ellos, que es básico y fundamental para este curso previamente, a conocer lo que son los métodos de análisis de regresión lineal simple y múltiple. En este caso, nosotros partimos bajo el entendimiento que ustedes ya tienen conocimiento de lo que son los análisis lineales multivariantes, el análisis de regresión específicamente. También vamos a aplicar las técnicas multivariantes según los objetivos de análisis y características de las variables. Por otro lado, en su contenido tenemos una introducción al análisis multivariante y conceptos previos, el análisis de componentes principales, que es una técnica de simplificación o reducción de variables, el análisis factorial, que también es un método de simplificación, pero que más que simplificar para clasificar información, lo que busca es las relaciones subyacentes detrás de esos datos, es decir, buscar las interdependencias entre ellos. El análisis discriminante, que es un análisis de asociación de variables, que vamos a ver también en este curso, y el análisis de conglomerados o análisis de clúster, conocido así más comúnmente. También vamos a ver el análisis de correspondencias simples y múltiples, que quizás ustedes hayan tenido alguna experiencia de análisis de tablas de contingencia, pero en este caso tenemos tablas de contingencia de análisis múltiples o de múltiples variables. Como perfil de salida para ustedes participantes de este curso es que ustedes van a contar con capacidad de abstracción para analizar, planear y resolver situaciones con la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes. Van a poder distinguir entre los métodos multivariantes de dependencia e interdependencia aplicados a estudios socioeconómicos, comerciales y demográficos. También van a analizar un número plural de variables y objetos o sujetos aplicados a estudios socioeconómicos utilizando técnicas de reducción y clasificación, específicamente el análisis factorial. Vamos a también trabajar un número plural de variables y objetos o sujetos aplicados a estudios socioeconómicos y comerciales, utilizando técnicas de agrupación tales como el análisis de clúster y el análisis de conglomerado. Vamos a también a modelar o crear modelos para discriminar y predecir las características de interés de sujetos u objetos según la conjunción de variables, de varias variables y observaciones. Y vamos a crear índices o nuevas variables, llamadas muchas veces variables ficticias, que construyan un nuevo conocimiento de las dimensiones o factores que perfilan los comportamientos socioeconómicos, culturales y demográficos. Cuando hablamos de crear índices o nuevas variables, es generar nuevas variables, pero a través de la interacción de un conjunto plural de características o variables originales. Nosotros en la evaluación tenemos la siguiente propuesta. Tenemos un 25% de la evaluación que corresponde a la observación de 2 videos donde ustedes tienen que hacer una síntesis alrededor de 300 palabras. Cuando digo alrededor de 300 palabras, entre 250 y 350 palabras alrededor de ese número, que lo pueden hacer en formato Word o en PDF, donde van a hacer una síntesis reflexiva de los videos y de una lectura.
nosotros le vamos a colocar a ustedes aquí también una rúbrica sobre qué esperamos de la síntesis reflexiva, tanto del video como de la lectura. El primer video se llama Las mejores estadísticas que hayas visto, de Hans Rosling, donde este señor, bueno, ya él murió, pero este profesor explica la evolución de las variables socioeconómicas y de salud, sobre todo el corte de salud, a través de los tiempos de varios países, desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Miren, es importante esto porque ustedes van a vislumbrar cómo a través de la interacción de muchas variables nosotros podemos hacer cambiar algunas ideas preconcebidas o paradigmas que no tienen evidencia, que no realmente no obedecen a evidencia empírica. También vamos a ver otro video que se llama Cómo los algoritmos configuran nuestro mundo, de Kevin Slavin, que habla sobre también modelos matemáticos que emulan alguna situación de fenómenos naturales y económicos y sociales, o sea, que no tiene límite el uso de los algoritmos. También tenemos una lectura, no es una lectura como tal de un libro, sino de un artículo que habla sobre el libro, el resumen, que se llama El Cisne Negro, que realmente tiene que ver con la probabilidad de lo imposible y a veces también la posibilidad de errar cuando nos volvemos demasiado técnicos y teóricos y dejamos de ver otras variables que, que, que los números y la parte histórica no registraron. Entonces, esas son tres asignaciones muy bonitas que ustedes pueden llevar a cabo y que va a ilustrar mucho su conocimiento de cómo piensan algunos autores al respecto de las estadísticas y la ley de los grandes números y estabilidad de las frecuencias. También vamos a tener talleres de aplicación, son 4 talleres para las 4 primeras técnicas, pensando que ya la última pues de las técnicas la vamos a dar casi al final y ustedes quizás no van a tener tiempo del aprovechamiento para hacer sus asignaciones a tiempo, pero sí les va a quedar como conocimiento general. Y el trabajo final, que sería el desarrollo de un ejercicio donde yo les voy a colocar a usted una pila de opciones de ejercicios a escoger o se los asigno aleatoriamente a aquellos que no tengan acceso a bases de datos donde puedan aplicar las técnicas que nosotros vamos a ver en este curso. Pero de eso les voy a hablar más adelante. Este es la rúbrica ustedes la van a tener en la plataforma, pero cuando ustedes ya pueden descargar los mismos, va a estar en un formato Word donde ustedes la pueden leer en forma más amigable. Pero vamos a los videos, vamos a desarrollar la evaluación utilizando los criterios de la capacidad de síntesis. Eso va a tener un 25%. También la capacidad de identificar sugerencias de cómo podrían ser aplicadas los elementos que estamos viendo o observando en los videos y en la lectura en nuestro campo laboral. Puede ser una analogía con alguna situación que usted haya vivido donde alguno de estos factores o elementos se haya registrado, alguna experiencia personal o también en la experiencia laboral sobre el tema y preguntas que usted pueda hacerse o hacer con respecto a la temática. Y por último, pues la capacidad de guardar el debido uso del acento, el debido uso de la ortografía y la sintaxis
en el desarrollo de esa síntesis. Entonces, la bibliografía que yo recomiendo es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí el libro de César Pérez, que yo se los voy a facilitar. El libro de análisis estadístico multivariante de la Garza y otros. Este es un libro muy bueno porque la primera parte, la mitad del libro es sobre análisis de regresión lineal múltiple y luego la segunda parte es de análisis multivariante como las técnicas así conocidas. Y también otros textos, pero realmente el de César Pérez y el análisis estadístico multivariante de la Garza son mucho más aplicados y más ricos para la lectura y el entendimiento. Antes de iniciar con esta síntesis, voy a explicarles la metodología. Nosotros vamos a trabajar con con Classroom. Traté de utilizar el Moodle, pero la Universidad de Panamá me dio acceso, pero aún no han cargado en forma completa los módulos de maestría. Pero el Moodle no me garantiza que yo tenga el listado de todos los estudiantes. Yo los voy a ir invitando. Se llama análisis multivariado. No es necesario que ustedes tengan Gmail porque yo los invito aunque tengan otro tipo de cuenta. Entonces nosotros tenemos novedades o el tablón, dependiendo de su versión, el tablón donde les va mencionando lo que ya yo he cargado. Yo he cargado hasta ahora 2 módulos el módulo de introducción, el módulo de análisis multivariante del componentes principales y el análisis factorial. Es decir, ustedes van a ver tres sesiones y ustedes eso lo van a encontrar aquí donde dice trabajo en clase. Entonces ustedes van a tener visualizar las materias de esta forma. Ustedes van a tener la introducción, que es la parte que vamos a ver aquí en este video. Y en la introducción ustedes tienen el programa del curso y tienen el programa ya completo del curso con fechas, aunque eso puede variar un poco de acuerdo al avance de nosotros. Y tenemos el libro de César Pérez que yo le estoy suministrando y la presentación que les he dado y vamos a continuar en lo sucesivo. Ustedes van a tenerlo así. Después tenemos el tema análisis de componentes principales, que esto lo vamos a dar el sábado. Siempre vamos a ver la información en video. Ustedes en video van a tener tanto la parte teórica como el desarrollo de los ejemplos, pero usted va a recibir aquí, yo porque ahí todavía no he preparado el video, pero ustedes también van a recibir aquí el link donde están los videos de clases y el video de las aplicaciones. Tienen también aquí la asignación, va a estar aquí tiene una persona asignada, pero es mi persona de prueba. Entonces ustedes tienen aquí el taller y tienen un modelo de cómo podrían desarrollar ese taller, es decir, para la presentación. Y yo les voy explicando, aquí por ejemplo, resolver los ejercicios del taller, pero solo entregué 2 con el análisis de los resultados. Pueden hacerlos todos, pero yo les estoy pidiendo que solamente hagan 2 con los resultados. Y así vamos entonces teniendo las instrucciones del curso aquí. Luego entonces vuelvo a los trabajos aquí yo puedo ver cuando ustedes me están entregando, pero también podemos utilizar el mecanismo del correo para hacerlo. Pero eso mientras nos vamos acostumbrando al uso de esta plataforma. Entonces, aquí van a tener las dos primeras asignaciones o temas con sus asignaciones y vamos a tener las asignaciones de los 2 videos y la lectura aquí para que ustedes lo tengan en la plataforma de el Classroom.
Vamos a usar Classroom como herramienta. Volviendo a la parte teórica, pero esto yo se lo explico en lo sucesivo en cada uno de los videos. Entonces, ¿qué es el análisis multivariable? El análisis estadístico multivariable es un conjunto de métodos o técnicas diseñados con el fin de maximizar e interpretar la información contenida en un conjunto de variables, generalmente voluminoso, sin perder la interacción o grado con el que se efectúan o afectan o interrelacionan cada una de ellas. Entonces, el análisis multivariable permite llevar a cabo la resolución de problemas y la toma de decisiones con un enfoque analítico sobre todas las variables que llegan a incidir sobre él o los problemas en cuestión. Es decir, es ese conjunto de variables que nosotros como investigadores, a través de un proceso metodológico, es decir, a través de una red de identificar el problema, de acercarnos a cuáles son los factores que podrían estar incidiendo en el problema, a través de una teoría o conceptos ya desarrollados alrededor del fenómeno en estudio, concebimos cuáles son las variables o características que nosotros vamos a levantar o las que tenemos en una base de datos para tales efectos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ella de manera tal de que nosotros podamos maximizar la información que ella nos brinda. Entonces, como objetivo de los análisis multivariantes es proporcionar métodos que permitan la obtención de una mayor comprensión de un fenómeno estudiado cuando los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son limitados. ¿Esto qué significa? Que yo podría tener un número plural de variables, pero en su momento hice solo análisis univariado, es decir, a cada una, por ejemplo, pude haber tenido 15 o 30 variables, pero las analicé en forma individual, es decir, le calculé todas sus estadísticas e hice algún tipo de trabajo con ellas. Todas las hice todas, pero no sacando la información que subyace en las relaciones o en las interrelaciones que existen entre ellas para que el fenómeno se dé. O nos hemos acercado a análisis bivariante, es decir, análisis de dos variables, pero con algún tipo de limitación porque solamente me da información para analizar dos características a la par. Entonces ayuda al analista o investigador a tomar decisiones óptimas en el contexto en el que se encuentre, teniendo en cuenta la información disponible para un conjunto de datos analizados disponible o que acceda a ella a través de alguna técnica de recogida de información. Ejemplos de aplicación de análisis multivariante podría ser querer predecir el gasto del consumo de un cliente potencial en virtud de su nivel educativo, su edad y su estilo de vida. ¿Cuáles factores determinan que una persona encuentre un trabajo antes que otra? ¿Existe igualdad de oportunidades en una empresa con relación al sexo u otra condición? ¿Cuáles atributos deberá perfilar un producto para que los consumidores decidan comprarlo? ¿O se podrá clasificar los alimentos según sus valores nutritivos? ¿Se podrá predecir si un cliente que solicita un préstamo a una entidad financiera será un cliente moroso? ¿O existirá una forma de predecir el riesgo de que una persona sufra un ataque cardíaco o que sufra diabetes o cualquier afección física según algunos síntomas o signos? ¿Se podrá predecir el riesgo de pérdida en la inversión en productos agrícolas en función de la concurrencia de factores climáticos? ¿O qué factores tiene en cuenta una persona cuando va a comprar un vehículo o un coche? ¿Existirán condiciones o circunstancias económicas o sociales y demográficas que condicionen los niveles de litigiosidad imperantes en una región? ¿O se podrá predecir la quiebra de una empresa en función de un conjunto de variables e indicadores financieros? Entonces, estos son algunos ejemplos donde nosotros podemos utilizar análisis multivariado. Entonces, todo análisis multivariante inicia con la inspección de los datos.
Es decir, siempre debemos hacer un análisis previo de los datos ausentes, es decir, datos vacíos o sin llenar, y recordar que no es lo mismo no aplica que no especificado, porque yo puedo tener un valor en blanco, pero que está en blanco porque no aplica, porque está condicionado a una pregunta anterior o a una variable anterior, o que yo tengo un valor realmente que es en blanco, pero ese valor en blanco es porque había que llenarlo y no hubo forma de obtener la información. ¿Eso para qué lo hacemos? Para saber qué vamos o qué tratamiento le vamos a dar a los datos perdidos. Determinar si la información que falta puede ser completada y sustituir luego los datos por valores estimados, o en qué medida podemos utilizar la técnica independientemente de que tengamos datos vacíos. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo previamente. Tenemos que representar la información que tenemos a través de gráficos, es decir, gráficos histogramas, gráficos de dispersión, gráficos de caja, es decir, el gráfico que le llaman también boxplot o gráfico de bigotes, que es el gráfico de cajas, hacer tablas de frecuencia y tablas de contingencia, es decir, ver si existen relaciones entre las variables en forma bivariada, cada una de ellas, detección de datos atípicos, es decir, datos extremos, ya sea porque son o muy pequeños o muy grandes, que están fuera del rango de la mayoría de los datos. Si esos datos atípicos son atípicos porque hubo un error en la captura o porque escogimos una población pensando que tenían para ciertas características, eran homogéneas, y resulta que hay elementos que nos pueden estar dando cuenta de fenómenos extremos, pero que sí son reales. Entonces tenemos que identificar qué podemos hacer con ellos. Un ejemplo que ya no es tan atípico, pero hace unos 20 años, 25 años sí, era, por ejemplo, hacer una encuesta y encontrar abuelas de 30 años. Entonces, eso podía ser un dato atípico en el pasado, pero un dato que podía ser real. Esto significa entonces que tendríamos que revisar si hubo o no un error en la captura o si ese dato es real, pero nosotros tenemos que decidir si quedamos trabajando con él o si hacemos una exclusión de un registro. Y la exclusión de registro se tiene que hacer a través de un proceso también de ética de la investigación, es decir, por qué, y tenemos que sustentar por qué vamos a dejar de utilizar un dato atípico, un registro que tiene datos atípicos. O por ejemplo, una mujer por ejemplo, de 58 años que quede embarazada, pues eso es algo atípico, pero no es imposible. Entonces, todas esas situaciones nosotros tenemos que analizarlas posteriormente. También tenemos, por ejemplo, ese análisis de los datos iniciales. Tenemos que, de acuerdo a ciertas técnicas, si ustedes recuerdan, el análisis de regresión lineal múltiple nos pide algunos tipos de condiciones de las variables o características. Por ejemplo, que haya normalidad de las variables. Hay técnicas multivariables que requieren la normalidad de las variables, como el análisis de regresión múltiple, y van a ver más adelante que algunas de las técnicas que nosotros vamos a ver se tiene el supuesto de normalidad para poder utilizarlo. La no multicolinealidad entre las variables independientes, porque hay técnicas estadísticas multivariantes donde debe haber asociación entre las variables dependientes y la variable independiente, pero que esas variables independientes, ya sea porque vamos a utilizar un método de dependencia o interdependencia, nuestras variables independientes deban no tener multicolinealidad,
porque podría en alguna forma afectar las respuestas o los resultados. Entonces, y si pide que haya no multicolinealidad moderada, o tendríamos que verificar qué transformaciones tenemos que hacer, lineales o no lineales, en esas variables o la interacción que podemos hacer entre ellas para poder perder el efecto de la multicolinealidad, así como el ajustar variables para que sean normales. Y la moselasticidad, que tiene que ver con la varianza de los errores, es decir, la varianza de los errores entre cada punto de análisis debe ser constante. Para cada punto de análisis, esas varianzas deben ser consistentes u homogéneas. Entonces, es importante esto para poder inspeccionar ante qué situación caracteriza nuestro volumen de información. Obviamente esto tratamos de cumplirlo, pero de acuerdo a la técnica que así me lo pida. Entonces es importante hacerlo porque eso también requiere de transformaciones. Entonces nosotros tenemos tipos de técnicas multivariantes. Tenemos los métodos de dependencia que aplican el supuesto de que las variables de análisis se dividen en dos grupos, independientes e independientes. Y el objetivo es determinar si el conjunto de variables dependientes afecta al conjunto de variables, si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes, además de establecer en qué forma las afecta o las explica. En los métodos de interdependencia, donde no distinguimos entre variables dependientes o independientes, sino queremos ver la interdependencia que existen entre ellas para crear una nueva variable o constructor, es decir, cómo identificar la relación que subyace entre ellas para que el fenómeno de interés se esté registrando. Y los métodos estructurales suponen que las variables se dividen en dependientes e independientes y su propósito es analizar cómo afectan las variables independientes a las dependientes, además de establecer cómo estas se relacionan en esos grupos entre sí. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza, por ejemplo, las series temporales. Bueno, también son un método de dependencia porque la variable dependen del tiempo, pero también las consideran métodos estructurales, así como el análisis que podemos hacer a través de métodos mínimos cuadrados cuando ustedes vayan a ver econometría. Entonces nosotros tenemos aquí pues los tipos de técnicas multivariantes que se pueden utilizar. Yo les voy a explicar algunas de ellas más adelante y les voy a decir luego cuáles nos tocan a nosotros ver en este curso. Entre los métodos de dependencia hay que observar varias cosas. Primero, se pueden clasificar ellos de acuerdo al tipo de variable. Cómo es la variable dependiente y si es de corte cualitativa o cuantitativa, es decir, cómo es mi variable respuesta y cómo es mi variable dependiente. Si yo tengo una variable dependiente cuantitativa, algunas de las técnicas que se pueden aplicar son las siguientes. O sea, tengo una variable dependiente cuantitativa y tengo variables independientes cuantitativas también, pero también podría incluir una o dos variables cualitativas dentro de este análisis. Esta técnica es adecuada, la técnica de análisis de regresión, si en el análisis hay una variable dependiente cuantitativa, es decir, la variable respuesta, cuyo valor depende de una o varias variables independientes cuantitativas. Pero como les decía, se puede incorporar una o dos variables generalmente de tipo dummy o cualitativa, por ejemplo, que yo tenga variables como en el ejemplo que está aquí, que yo quiera predecir el número de cotizantes activos de un régimen de seguridad social en función de variables sociales, socioeconómicas y demográficas,
y yo lo voy a ver a través del tiempo, o sea, a través del tiempo el que me va a dar la información por registro. Así que población hubo en un año determinado, conjunto de años, la densidad de población, el nivel de ocupación, o sea, si la persona, cuántas personas son, por ejemplo, ocupados y desocupados, la población económicamente activa, el Producto Interno Bruto, pero yo podría incluir una variable, por ejemplo, categórica, donde yo puedo, por ejemplo, señalar si el año era un año, por ejemplo, preelectoral y electoral, o si es un año electoral, por ejemplo. Yo podría entonces tener esa variable dummy. Por ejemplo, y tener, por ejemplo, algún otro tipo de estudio donde yo quiera incorporar una o dos variables cualitativas, pero el peso de las variables independientes y dependientes son de corte cuantitativo. También tengo el análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia trabaja con unas curvas que llaman, estas curvas es similar al análisis de regresión, pero la diferencia está en que la variable dependiente puede expresarse en términos de tiempo hasta que se da el determinado suceso. El objetivo del análisis es estimar en función del tiempo la probabilidad de que ocurra dicho suceso. Generalmente el análisis de supervivencia siempre existió el modelo, solo que le ponen el nombre para establecer el uso en que se dio. Se le dice análisis de supervivencia porque es la permanencia en un estado después de adquirido una condición y se usa principalmente para efectos médicos, es decir, para efectos de salud pública o para efectos de una condición cuando se adquiere una enfermedad. Entonces, se le llama supervivencia porque se mide la probabilidad de que la persona se mantenga en una situación determinada hasta que sale del sistema, ya sea porque muera o porque fallece o se sana. Pero esto se ha extendido también su uso para determinar, por ejemplo, haciendo la analogía, lo que es el tiempo de permanencia en condición de desempleo de un individuo a partir de su nivel de estudio y de su edad. También se podría utilizar para empresas que tienen mucho personal si nosotros queremos analizar la rotación del personal, es decir, desde que la persona entra, el grupo de personas entra, cuál es la probabilidad de que una persona con ciertas características eh, eh, renuncie del sistema de trabajo nuestro. También se puede utilizar, por ejemplo, para tarjetavientes, es decir, desde que una persona adquiere una tarjeta de crédito, esa persona, cuál es el tiempo que permanece en el sistema bancario o financiero que le ofreció el servicio, hasta que lo cancela, ya sea porque quiso cancelarlo o porque se quiso cambiar de empresa. Entonces, se puede ver un estudio sobre la permanencia de un cliente, un sistema o en el tiempo que adquirió un servicio o un producto y que se mantenga en el tiempo ese como cliente, esa persona como cliente. Entonces, se utiliza la misma técnica, pero a partir de ella la aplicación es variable, porque es versátil, porque su objetivo a través de estas curvas me permiten a mí simular un comportamiento. Entonces, lo que se busca es la probabilidad de que ocurra dicho suceso, es decir, que la persona salga del sistema. El análisis de varianza es que el análisis de varianza se aplica cuando la muestra total está dividido en varios grupos basados en una o varias variables independientes no métricas. Es decir, mis variables independientes no métricas son las que me permiten en alguna forma generar pues lo que nosotros le llamamos los tratamientos o los bloques. Pero la métrica es la variable que estamos utilizando
como elemento de medición en el cambio o diferencia. Su objeto es determinar si existe diferencia significativa entre dichos grupos en cuanto a las variables dependientes se refiere. Entonces nosotros podemos poner como ejemplo si hay diferencia en los niveles de colesterol y el sexo y o se afecta también el tipo de ocupación. Entonces ya teníamos el nivel de colesterol, que sería la variable que vamos a medir y establecer la diferencia, donde el nivel de colesterol es cuantitativa, es mi variable dependiente, pero mis variables independientes son de corte cualitativo, que sería el sexo y la ocupación. En este caso, podríamos hacer un análisis de varianza. Por ejemplo, la correlación canónica es otra técnica multivariante que permite relacionar simultáneamente varias variables métricas dependientes e independientes, calculando las combinaciones lineales de cada conjunto de variables que maximicen la correlación existente entre los dos conjuntos de variables. Un ejemplo sería analizar cómo están relacionados el tiempo dedicado al trabajo y al ocio de una persona con sus niveles de ingreso, su edad y el nivel de educación. Entonces yo tengo una variable, en este caso, un conjunto de variables dependientes que serían el tiempo que dedican al trabajo y al ocio. Tengo dos variables dependientes y mis variables independientes serían entonces el nivel de ingresos, su edad y el nivel de educación, el nivel educativo que podría estar dado en años de estudio. Entonces nosotros verificamos aquí cómo estamos viendo otras técnicas que nos permiten abordar más variables para el análisis, siempre dependiendo del tipo de variables que tenemos. También, si la variable dependiente es cualitativa, hace un rato vimos cuando mi variable dependiente es cuantitativa, en este caso tengo una variable dependiente cualitativa, es decir, mi variable respuesta es de corte cualitativo, podemos utilizar análisis discriminante, esta es una técnica que nosotros vamos a cubrir en el curso, proporcionar reglas de clasificación óptimas de nuevas observaciones donde se desconocen sus grupos de procedencia, basándose en la información proporcionada por los valores que en ella toman las variables independientes. Cuando aquí dice que esta técnica proporciona reglas de clasificación óptica para nuevas observaciones, que nosotros no sabemos a qué grupo corresponde, pero basadas en información ya existente, donde tenemos grupos reconocidos con ciertas modalidades o características que nos permiten identificar si una nueva observación va a caer en un grupo o no conocido. Entonces, determinar ratios financieros que permitan distinguir entre empresas rentables y poco rentables. Entonces, yo puedo tener un conjunto de indicadores financieros cuantitativos y me permiten, y yo ya tengo unos datos que me dicen cuáles han sido esas características y me dicen también cuál ha sido el futuro de esas, o sea, cuál ha sido la situación de esas empresas, si son rentables o poco rentables. Entonces, con esa información, yo puedo generar un modelo discriminante y si yo tengo una empresa y yo quisiera saber, según sus características financieras, sobre cuál de los dos grupos cuál es la probabilidad de que caiga en uno u otro, entonces lo que uso es los datos de esa empresa, los coloco en el modelo y el modelo me va a decir a mí si ella va a ser una empresa rentable o no, o poco rentable. Entonces, ocurre que el análisis discriminante para su uso requiere que las variables independientes tengan una distribución eh, 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 una distribución normal, vamos a decir casi multinormal. O sea, ¿qué pasa? Que a veces no es tan fácil de obtener esto. Lo que podemos hacer es que su gran mayoría de variables tengan
un comportamiento normal, tratamos de transformar las otras variables a efecto de que ellas sigan un comportamiento normal para el uso entonces de la técnica. Pero no significa ella tiene algún grado de robustez ante el evento de que no todas las variables sean independientes, sean de corte normal. Cuando eso ocurre, si no, yo no puedo lograr esto, yo entonces puedo usar regresión logística, porque la regresión logística no me exige a mí que las variables independientes sean normales. Por ejemplo, la regresión logística son modelos de regresión en lo que las variables dependientes es no métrica. Yo tengo una variable dependiente no métrica, al igual que la discriminante. O sea, es una alternativa al análisis discriminante cuando no hay normalidad en las variables independientes. Por ejemplo, el riesgo de consumo de drogas en adolescentes en función de características tales como el tipo de hogar, hábitos de consumo, cigarrillos, rendimiento académico, entre otras. Perdón. En los métodos de interdependencia tenemos el análisis factorial y el análisis de componentes principales. Estas trabajan con variables métricas y no métricas, pero vamos a ver las que trabajan con variables métricas y no métricas. El análisis de componentes principales y el análisis factorial trabaja con variables métricas. Y lo que son análisis de interdependencia. Se llama análisis de interdependencia porque ya no voy a analizar qué variable depende de qué, sino que estén relacionadas entre ellas, que exista un grado de asociación entre ellas para que el fenómeno de interés se esté registrando. Es decir, trabajan con una nueva construcción de un fenómeno a través de un conjunto de variables. Y ese conjunto de variables deben estar relacionadas. Pero lo que se va a ver, cuál de ellas tiene mayor o menor relación. Estas técnicas son adecuadas para análisis de las interrelaciones de un número elevado de variables métricas, explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de variables denominados factores. Ese número menor de variables denominados factores o componentes, dependiendo de qué análisis estemos, es en observancia a la capacidad que tienen un conjunto de nuevas variables de absorber la mayor información de las variables originales. Pero al final de cuentas, en ambas técnicas, el número de factores o componentes es el mismo número de factores o componentes, el número de variables originales. Lo que ocurre es que la técnica me los ordena de manera tal que yo pueda decidir cuántos factores retienen el mayor volumen de información o variabilidad explicada por el conjunto de variables. Miren, aquí un ejemplo, mediante el método de componentes principales se puede determinar el desarrollo de distintas regiones, la pobreza, el patrón alimentario de una familia, entre otros. Entonces yo puedo determinar a través de sintetizo información que me ayuda a hacer clasificación. A veces estas dos técnicas, cuando veamos el tema, van a ver, se prestan a confusión. Pero realmente una hace parte de la otra, pero se pueden ver también en forma de técnicas que tienen relación porque la mecánica del algoritmo de cálculo es semejante. Y el análisis factorial también utiliza una extracción de factores utilizando la técnica de análisis componente como tal. Pero en su momento yo le voy explicando para que lo podamos diferenciar en los objetivos de análisis. En el método de análisis factorial, por ejemplo, podemos determinar los factores que caracterizan las habilidades y destrezas e inteligencias de un individuo. El análisis factorial busca, más que todo, es determinar los
factores que subyacen, o sea, cuáles son los factores que están más asociados para que el fenómeno se dé y qué situaciones pueden dimensionarse a través de esas interacciones dentro de los factores que se desean retener. Aquí nosotros tenemos que garantizar que la correlación que existe entre los valores originales y los valores retenidos a través del análisis factorial retenga la mayor imagen o la mayor cercanía a la correlación de las variables originales. Entonces, esto es un método que me permite determinar realmente cuántas variables retener. Las escalas multidimensionales, su objetivo es transformar juicios de semejanzas o preferencias en distancias representadas en un espacio multidimensional. Como consecuencia, se construye un mapa en el que se dibujan las posiciones de los objetos comparados de tal forma que aquellos que son percibidos como similares se acercan unos a otros y se alejan a los objetos percibidos como distintos. Por ejemplo, analizar el mercado de gaseosas, las percepciones de un grupo de consumidores, cómo son con respecto a una lista de productos de gaseosas y sus marcas, con el propósito de determinar qué factores subjetivos utiliza un consumidor a la hora de clasificar dichos productos. En estos análisis de escalas multidimensionales, las decisiones o los análisis son más de tipo de perceptual, es decir, a través de lo que vemos en las gráficas de escalas multidimensionales que generan los resultados. También tenemos el análisis de clúster. El análisis de clúster o análisis de conglomerado tiene como objetivo clasificar una muestra de entidades. Puede ser que yo clasifique individuos o clasifique, por ejemplo, variables. Lo que busca es reducirlo a un número pequeño de manera tal de que los objetos que caigan dentro de un clúster nosotros podamos denominarle o darle algún tipo de perfilamiento. A diferencia del método, por ejemplo, de análisis discriminante, el análisis discriminante ya en mi base de datos, en mi concepción original de los datos, yo tengo la categoría de clasificación. En este caso, no tengo una categoría de clasificación. El clúster me permite, a través de cómo se agrupan ellos, generarle algún tipo de denominación o clasificación que posteriormente podría ser avalada a través de una técnica de discriminante. Es decir, creo mis clústeres, les pongo nombre a los clústeres y estos clústeres los puedo analizar a través de un análisis discriminante para verificar la certeza de clasificación que tuve en un momento determinado a través de un análisis de clúster. Entonces, lo que hacen estas técnicas es que ese número pequeño de grupos que se forman sean similares entre sí y muy diferentes al resto. Entonces, se requiere clasificar grupos de alimentos, carnes, granos, frutas, lácteos, vegetales, en función de sus valores nutritivos. En el evento de que los datos sean no métricos, además de las escalas multidimensionales y el análisis de clúster, se pueden utilizar las siguientes técnicas. Las técnicas de análisis de correspondencia, que también son análisis perceptuales, porque los resultados nos los dan en gráficos y el investigador tiene que hacer algún tipo de acercamiento a la información que esos gráficos nos están comunicando para poder entonces tomar decisiones o generar algún tipo de nuevo conocimiento a través de la forma en que se agrupan las características o las variables. Entonces, el análisis de correspondencia se aplican tablas de contingencias multidimensionales y persigue un objeto similar al de las escalas multidimensionales, pero representando simultáneamente en filas y columnas las tablas de contingencia. Analizar la situación, por ejemplo, de los desempleados de una región, considerando la localidad, el sexo, la edad,
el nivel de estudio, entre otras características del desempleado. Entonces, el análisis de correspondencia me permite no solamente ver la asociación de las variables, sino ver qué elementos o qué categorías dentro de las variables se asocian más a las categorías dentro de otra variable. Porque mi análisis, por ejemplo, de asociación, me puede decir que una variable o unas variables están asociadas con otras, pero cuando vamos a ver las modalidades dentro de las variables, hay modalidades que no se asocian, pero hay modalidades que sí tienen algún tipo de relación y eso es lo que interesa ver dentro de este conjunto de informaciones. Es decir, yo digo, bueno, están asociados, pero ¿quién con quién? ¿Qué modalidad, por ejemplo, del nivel de estudio? Yo puedo decir que el nivel de estudio, el sexo, la edad, están asociados. Pero cuando verifico esas asociaciones, me doy cuenta, por ejemplo, que el sexo femenino tiene más asociación con alguna categoría dentro de un nivel de estudio o dentro de una edad o dentro de alguna característica con respecto al evento que yo estoy analizando o el objeto que yo estoy analizando. Entonces, con esto nosotros terminamos lo que es la introducción para poder dar la explicación del análisis de componentes principales, que es el que nos corresponde en este momento.